Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a este video. Navegando por internet me encontré con un post interesante en un grupo de Facebook. Es un espacio libre y abierto para que la gente hable de temas misteriosos y paranormales, y en donde también pueden contar sus propias experiencias o leer las de los demás. El post que me encontré tenía esta premisa: experiencias extrañas que les haya sucedido, regresando a casa durante la noche. Y de los comentarios compilé 10 relatos reales de personas que vivieron experiencias extrañas relacionadas al tema en cuestión. Pónganse cómodos, y espero que lo disfruten. Yo trabajaba en un teleperformance que está en el ITESO en Guadalajara. Salía a las 9 de la noche, era agosto y llovía muchísimo, y cuando llueve, las estaciones del tren ligero se inundan y dejan de funcionar, y los taxis están carísimos. Entonces, un amigo me dejó en la estación de Patria para que caminara hasta España, en donde vivía. Pero estaba sola porque eran las 10 de la noche y yo no sabía para dónde irme. Entonces vi un grupo como de 5 muchachos, y yo iba a preguntarles hacia dónde irme, pero luego vi que me veían mucho y hablaban entre ellos y se acercaban. Entonces mejor me di la vuelta y me fui. Pero yo seguía oyendo sus pasos y sus risas y que me decían: oye muchacha, oye hermosa, y yo solo quería llorar porque no había nadie en la avenida y no tenía pila ni nada con que pedir ayuda. Y de la nada, de no haber carros ni nadie, se paró en seco un taxi de los viejitos y un señor ya grande me dijo: mija, súbete, esos morros te vienen siguiendo desde que estoy del otro lado de la avenida. Yo me subí llorando y el señor me contó que él antes era camionero y que a su compañero lo mataron frente a él, y que desde entonces él le había prometido a la Virgen ayudarle a todas las personas que estuvieran en peligro, por no haber podido ayudarlo a él. Llegamos a mi casa y no me cobró, y me dijo que me cuidara. No dejó que mi mamá le diera sus 100 pesos. Siempre me voy a acordar de ese señor que me salvó de los muchachos feos de Patria. Esto pasó hace como 7 u 8 años. Volví a casa de mi trabajo, ya era tarde, casi de noche, y más aún porque fue en una noche de invierno, cuando se oscurece más temprano. Bueno, el punto es que volví a casa por una avenida no muy transitada. Era caminar toda la avenida aproximadamente como 3 calzadas, porque no tenía una ruta que me regresara a casa sin tener que desviarme. Cuando ya llevaba unos 10 minutos caminando, llegué a un punto en donde al volver hacia atrás no se veía gente ni carros pasando, y hacia mi destino igual, no se veía movimiento. Entonces empecé a sentir miedo y caminé más rápido. En eso, de frente salieron 2 hombres de la nada, estaban como a una calle de mí. Ellos se volteaban a ver y miraban a su alrededor, pero la avenida estaba totalmente sola, y yo tenía que seguir caminando y pasar por donde ellos venían para llegar a mi casa, ya que me faltaban como 2 calzadas. Seguí caminando con un miedo tremendo y un sentimiento aún peor. Ellos seguían caminando hacia mí y yo sin opción continuaba caminando en su dirección. Cuando faltaban como 9 o 10 metros para encontrarnos de frente, yo tenía mis brazos a los costados, y con el movimiento de ir caminando se iban balanceando, y de repente, mis dedos de la mano derecha sintieron algo suave. Volteé a ver por reflejo y era un perro a mi lado de tamaño considerable. El pelaje de su lomo fue lo que yo sentí que era como un labrador golden, pero muy grande y de color dorado, y a pesar de estar oscuro se veía claramente su tono brilloso. La cabeza de este perro me llegaba casi a la cintura, era muy grande, y el perro con su cabeza la metió bajo mi mano. Yo lo iba acariciando en su gran cabeza con mi mano que se veía pequeñita, sin dejar de caminar en ningún momento. En eso, volteé nuevamente a ver a estas 2 personas que ya estaban casi junto a mí de frente, y lo que hicieron fue hacerse a un lado. Entonces pasé en medio de ellos con el perro a un lado de mí, mientras continuaba acariciándole la cabeza. Él permaneció junto a mí, sin exagerar, como una calzada más, hasta que chocó su hocico en mi pierna y se metió en una calle. Recuerdo voltear a ver a estas personas a la cara cuando pasé a su lado, y solo tenían una expresión de no creer lo que pasaba. Ellos no me voltearon a ver a mí, sino que miraban al perro. Sin duda ese perro me salvó. Lo recuerdo con mucho cariño. Nunca más lo volví a ver. Sin embargo, aún recuerdo lo suave de su pelaje semilargo y cómo estaba calentito, ya que en ese tiempo hace frío. Lo recuerdo con mucho amor. Hace varios años, en la noche de Año Nuevo, estábamos esperando que llegaran todos mis tíos para cenar. Mientras esperábamos, mis primos de 8 a 6 años estaban jugando en el patio. Antes de que dieran las 12 de la noche, tocan unos tíos y los ayudamos a bajar las cosas de su auto. Cuando sacamos lo último de la cajuela, mi tía dice que hay una bola de fuego en la antena de la casa de un vecino.
Todos volteamos pensando que era un globo de Cantoya, se nos hizo un detalle muy bonito. No obstante, la bola no se estaba elevando, sino que se estaba acercando a nosotros en línea recta. Cuando estaba más cerca, comenzó a dar vueltas elípticamente y de momento se volvía a quedar quieta, como si nos observara. Los globos no hacen eso. Ya estando más cerca, vimos cómo ardía y se dejaba venir con más fuerza. Entonces mis tíos fueron saliendo uno por uno para confirmarlo. Era una bruja. Así que comenzaron a meter a todos sus hijos a la casa. Cabe destacar que el pueblo en donde vivo está muy pegado a un pueblo de Guanajuato, donde dicen que las brujas tienen esa forma. Finalmente, después de guardar a todos, la vimos alejarse. Esto le pasó a mi mamá cuando regresaba a mi casa, no fue en la noche pero fue muy temprano en la mañana. Me cuenta que venía caminando sobre la banqueta, y esa calle, además de estar casi oscura, estaba vacía. Entonces, en una de esas pasó por debajo de un árbol enorme y frondoso, que tenía las ramas caídas, y en eso sintió un peso sobre sus hombros. También empezó a sentirse mal y un poco mareada, y su vista empezó a oscurecerse. Tuvo que bajar de la acera hacia la calle y empezar a rezar porque sentía que la estaban siguiendo, y una vez dejó ese árbol atrás en el camino, todo eso se le quitó y ya no sentía que la seguían. Todo fue muy raro, y ella tiene la teoría de que en ese árbol, o por lo menos en esa parte de la cuadra, había una vibra muy pesada. Cuando estaba en la universidad, una vez fui al cine con unos amigos no muy lejos de mi casa. Entre la entrada y chucherías me gasté todo lo que traía y solo dejé lo de la micro de regreso a casa, que pasaba en la esquina. Al salir, me acompañaron a tomar mi transporte pues yo era la única que iba para el sur y los demás para el norte. Pasó como media hora y no pasaba mi ruta, pero en eso vi un micro con el letrero rojo y azul, entonces me subí creyendo que era la que siempre tomaba, y más que nada por la prisa de que ya los había retrasado mucho. Pero ya cuando había pagado, supe que daba vuelta como 4 cuadras antes de mi bajada y pensé, bueno, no importa, le camino. Pero al llegar a donde me tenía que bajar, vi que estaban arreglando la calle y ambos sentidos iban por el lado izquierdo, y yo tenía que caminar por el derecho, que era el cercano a mi casa. Estaba muy desolado y era la única persona caminando. Cuando estaba por llegar a una parada de camión, de atrás de la mampara salieron 3 chavos con cara de malandros y me pidieron dinero prestado. Yo les dije que no traía nada y no me creían. Les comenté que la prueba era que estaba caminando a casa en lugar de tomar otra micro, entonces comenzaron en un plan morboso a decirme que me acompañarían a mi casa, para que no anduviera solita y para ver si era cierto lo que decía. Yo me moría de miedo y traté de que desistieran, pero estaban súper necios. En eso, uno de los chicos se quedó mirando fijamente detrás de mí y puso cara de terror. No sé qué vio, pero comenzó a decirles a sus amigos que ya me dejaran en paz, que me dejaran ir, que ya no me molestaran, hasta que los convenció. No sé qué vio, quiero pensar que a mi guardián, pero me dio mucha tranquilidad saber que me cuidan bien. Era una noche cualquiera, yo iba de regreso a mi casa ya que venía de la casa de una amiga. Eran aproximadamente las 11:15 de la noche y venía caminando y escuchando música. La calle estaba sola literalmente, hasta que de repente me tocan el hombro. Sentí como si me hubieran quemado. Volteo, y era una señora como de 70 años, chaparrita, venía vestida de negro y sus manos eran muy delgadas. Sus dedos eran muy largos y sus uñas amarillas y picudas. Le pregunté si la podía ayudar en algo y me dijo, sí. Cuando levanta su rostro, vi que sus ojos eran completamente negros. No eran unos ojos normales, y me asusté bastante. Me miró directamente a los ojos y me dijo, llévame contigo, y yo le pregunté, ¿a dónde? Ella me dijo, a tu casa, Ángeles. Me llamó por mi nombre y yo me sorprendí de cómo lo sabía. Me dijo, préndeme una veladora negra y me iré, entonces le dije que me estaba asustando. En eso, pasan unos vecinos en bicicleta. Volteo a verlos y les grité, y cuando volteo, la señora desapareció. Les pregunté a ellos si vieron a la viejita y me dijeron, no, creímos que estabas cantando, porque estás hablando sola. Entonces les pedí de favor que me acompañaran hasta la puerta de mi casa, y cuando le conté a mi mamá lo que me pasó, le dije que me revisara el hombro porque me ardía en donde me había tocado la señora. Para mi sorpresa y la de mi mamá, tenía unos dedos rojos marcados como una quemadura. Me dijo mi mamá que la señora que vi, era una bruja. Me pasó que vi un pájaro enorme una noche cuando estaba despidiéndome de mi novia de aquel entonces.
Estábamos ya abrazándonos cuando de pronto ella me dice, Hostis, ¿qué es eso? Y me señalaba hacia arriba, ya que estábamos debajo de una mora que en tiempo de frío se caen las hojas. Y ahí estaba el pájaro enorme arriba de nosotros. Yo no podía ver nada porque creía que era una bolsa de basura, pero al ver que nos estaba viendo con unos enormes ojos rojos fue cuando me percaté de lo que estaba encima de nosotros. Total que no se iba el animal, hasta que le hablé a mi papá para que fuera por mí. En eso que llega mi papá, yo cruzo el camino hacia donde está la mora y veo hacia el animal, noto que me va siguiendo con la mirada. Aún recuerdo ese momento y se me enchina la piel. En eso mi papá me pregunta que dónde estaba el animal, y yo le dije, allí, arriba de la mora. Y él dijo, hija de la es una bruja, vámonos. Esa noche no pude dormir porque veía al animal en mis sueños. Fue ya hace varios años cuando me metí de limpieza en la dirección regional del ISSSTE, mientras esperaba el trámite de mi título. En ese lugar, necesitaban personal en la tarde con disponibilidad de salir en la noche por las juntas y pues bueno, yo acepté. En mi primer día de trabajo, mi encargada me hizo dejar todas mis cosas, incluidas mi celular y mi cartera, en mi mochila dentro de un locker de la bodega de limpieza que se encontraba hasta el fondo de las instalaciones, junto a un taller de mantenimiento, por el que se tenía que pasar por 2 estacionamientos. Así que me fui a mi área de trabajo y todo estuvo bien, excepto por la vieja de la secretaria, ya que fue la causante de que al personal que laboraba ahí no pudiéramos llevar celular ni cartera, ya que en sus palabras, nosotros vamos a trabajar y no a distraernos. Así que cuando terminó mi turno a las 9 de la noche, me dirijo a la bodega para recoger mis cosas, pero estaba todo cerrado con llave y todas las luces apagadas. Yo me senté a esperar a que alguien llegara, nunca me dijeron que ya no había nadie después de las 6 de la tarde. Todo estaba bien hasta que de repente se empezó a sentir un frío no tan normal, las luces empezaron a parpadear y todas las luces del taller de mantenimiento se apagaron y se empezó a sentir bien horrible, como si algo se fuera acercando en dirección mía desde ahí. Yo de la sensación no me podía mover, me empezaron como a tiritar los dientes y comencé a sentir un escalofrío en la espalda. Cuando la sensación estuvo a su tope, una luz se prendió de la oficina a espaldas mías, y abrió la puerta a un señor y se paró al lado mío del lado izquierdo. Me preguntó qué estaba haciendo ahí a esa hora y le dije que estaba esperando a que alguien me abriera la bodega para sacar mis cosas, ya que ahí tenía el dinero para irme a mi casa. Me dijo que ya todos se habían ido desde las 6 de la tarde y que ya nadie iba a pasar por el lugar hasta mañana. Ya me iba a poner a llorar y me preguntó que cuánto dinero necesitaba para irme, y le dije que 20 pesos, pero me dio un billete de 50 y me dijo que ya me fuera, y se volvió a meter. Como yo todavía seguía sentada en el piso, solo le vi los pies todo el tiempo, porque con la luz nunca le pude ver la cara. Entonces me levanté y me fui. Al día siguiente llegué bien enojada y la mendiga encargada se empezó a reír. Dijo que se le había olvidado que había alguien todavía trabajando, porque ya tenía mucho tiempo que en esa área no tenían a nadie. Yo todavía seguía con mi coraje, pero le pregunté si sabía quién era el señor de la oficina de al lado, que se quedaba hasta las 10 de la noche y que me prestó el dinero. Todos en la bodega se quedaron callados. Me dijo que nadie en esa oficina se quedaba hasta tarde y que ni era oficina, que era una bodega de material para oficina, y que solo iban hasta las 5 de la tarde a más tardar. Yo le describí cómo iba vestido el señor y me dijo que no había nadie así trabajando ahí, pero yo insistí que sí, sino porque tenía llave de ahí para abrir la puerta. Ya total me llevó a donde según yo estaba la puerta, y no había nada. La puerta estaba más adelante y ahí ni siquiera había foco. Me dio mis cosas y la gente le empezó a decir a la encargada que era bien ojete por haberme hecho eso. Me llevé mis cosas a mi área y las guardé en una caja en una jardinera. Después me enteré que la gente no les duraba porque efectivamente ahí espantaban bien feo. Esa anécdota nunca se me va a olvidar, no sé qué sea lo que iba a ver o se me iba a aparecer, pero ahí me quedó claro que había algo que me protegía, así que ya no tuve miedo en un buen tiempo. Ya la he contado, pero ahí va de nuevo. Un día regresando del trabajo a las 2:30 de la madrugada, me bajé del transporte de personal en la esquina de la cuadra donde siempre me dejaba. Como era entre semana no había nadie en la calle a esas horas, y ningún vecino parecía estar despierto. Entré a mi casa y me metí a mi cuarto, y desde mi ventana podía ver una silueta negra parada a media calle. Les repito que cuando pasé por la calle no había nadie. No se distinguía bien quién o qué era, solo se veía la silueta toda negra. Mientras me asomaba por la cortina, la silueta me gritó con una voz muy grave y anormal. Es mi primer nombre. Y a toda prisa apagué la luz, me acosté y me tapé con la cobija. No me ha vuelto a pasar, pero me quedé con la duda de quién o qué era esa silueta,
cómo sabía mi nombre y cómo sabía que era yo el que estaba ahí en el cuarto con la luz encendida, ya que de afuera de la casa para adentro no se podía ver, pero de adentro para afuera sí, a través de la cortina. Estoy 100% seguro de que fue real. Iba llegando del trabajo y estaba 100% despierto. No lo soñé, ni lo imaginé. A la mañana siguiente se lo conté a mi mamá y le dije que me asustaron en la noche. Bueno, esto me pasó hace ya mucho tiempo, 7 años para ser exacto. Para aquel entonces yo cursaba el segundo grado de secundaria. Todos los días me levantaba a las 5 de la mañana exactamente, ya que la escuela estaba un poco lejos de donde yo vivía. Un día, me levanté a esa misma hora como de costumbre, me alisté para ir a la escuela y salí de mi casa. El camino que usaba para llegar al paradero donde agarraba el transporte, era un cerro por el cual debía bajar, y ese camino siempre me daba la vibra de ser algo extraño, incluso me daba un poco de miedo bajar por ahí. Pero de alguna manera tuve que hacerlo, ya que era el único camino rápido para llegar al paradero. Ese día iba caminando como de costumbre, hasta que al fondo vi algo que me llamó mucho la atención. Lo que vi era algo de mediana estatura, pero la primera impresión que tuve es que se trataba de un perro. Pero lo curioso, es que esto se puso de pie y empezó a moverse de una manera un poco perturbadora. Luego de eso pensé que tal vez se trataba de un vagabundo o de una persona en estado de ebriedad. Pero lo que me llamó más la atención, es que los perros estaban demasiado alborotados al punto de que incluso lloraban y no se acercaban a eso. Pero lo que me terminó de dar miedo, fueron los ruidos que hacía esta cosa. Se escuchaban como si fueran una clase de gritos extraños y los perros se alborotaban aún más, hasta que llegó el punto en el que esta cosa se fue, brincando de una manera muy extraña, y a la vez perturbadora. Aún me sigo preguntando qué es lo que vi. Logré tomarle una foto, se ve un poco borrosa ya que para ese entonces no tenía un buen teléfono. La silueta negra que se ve en medio de la calle es de lo que les hablo. Si les gustó el video, les agradecería mucho si lo apoyan con un me gusta y suscribiéndose, para que el video pueda recomendarse a más personas que también disfruten de estos temas. Si tienen alguna sugerencia para un próximo video, no se olviden de dejármelo en los comentarios. Y cuéntenme, ¿ustedes tienen alguna experiencia aterradora regresando a casa a altas horas de la noche?